En esta clase vamos a abordar un tema que a mí me parece fundamental para la formación de los profesores. Todos, cuando entramos a dar una clase, cuando asistimos a una escuela, a una institución educativa, aspiramos a que nuestra clase sea lo más divertida, que nuestros alumnos aprendan, que se cumplan los objetivos que hemos planificado, que las estrategias que utilizamos sean lo más eficientes y lo más eficaces. Sin embargo, yo pienso que lo primero que debemos hacer los profesores para conseguir todas esas cosas que son maravillosas es que tengamos las ideas claras. Y ustedes me dirán, obviamente, nosotros sí dominamos nuestra materia, dominamos los contenidos, nosotros sí sabemos lo que queremos en la clase. Sí, pero yo voy a una cosa fundamental. Primero, que los profesores tengamos esas ideas que yo las llamo ideas madres, muy claras y muy bien sentadas. ¿Y cuáles son esas ideas madres? Pues primero, el concepto que tengamos de educación. Yo cuando les pregunto a los docentes con los que trabajo, a los docentes a los que formo, ¿qué entienden por educación? El 90% coincide en que educar es transmitir conocimientos. Que educar es conseguir que nuestros alumnos aprendan a aprender. Que educar es conseguir que nuestros alumnos adquieran destrezas, adquieran habilidades, adquieran actitudes positivas en la vida. Y todo eso está muy bien. Todo eso es maravilloso. Pero eso es una parte de lo que significa lo que es la educación. Yo quiero analizar con ustedes el concepto primero desde el punto de vista etimológico. ¿Qué significa educación? ¿Qué significa educar? Significa transitar de un lugar a otro. Es decir, ¿qué supone la educación desde el punto de vista etimológico? Pues supone cambiar, perfeccionarse, mejorar. También desde el punto de vista etimológico viene del verbo latino educere, que supone extraer del sujeto lo mejor que tiene de sí. Es decir, la educación desde el punto de vista etimológico es una acción y un resultado de un proceso. Y de un proceso que es lento, de un proceso que es paulatino, que se lo va consiguiendo poco a poco. Desde el punto de vista del concepto de educación vulgar, ¿qué es la educación? Pues es una cualidad adquirida por influjo externo. ¿Por influjo externo de quién? De la familia, del medio en el que se desenvuelven los amigos, de la sociedad, de la institución educativa. Y generalmente se le relaciona con buenas costumbres. Por lo tanto, también la educación es un resultado de una acción externa. En el uno y en el otro concepto vemos una cosa en común, que la educación tiene que conducirnos a un perfeccionamiento de la persona, a una mejora de la persona. Por eso, no todas las acciones que realizamos son acciones educativas. Hay acciones que obviamente no nos llevan a ese perfeccionamiento. Esas acciones no son acciones educativas. Pero hay un concepto mucho más profundo de educación que lo trata el doctor Víctor García Oz en sus tratados de educación personalizada. Y dice, ¿qué es educar? Educar es desarrollar de forma intencional y voluntaria en todas las personas sus potencialidades más específicamente humanas, potencialidades o capacidades más específicamente humanas. ¿Cuáles son esas potencialidades más específicamente humanas? Pues la inteligencia y la voluntad. Todo lo que nos hemos propuesto y hemos dicho anteriormente ataca solamente al desarrollo de la inteligencia. Pero nos estamos olvidando que el ser humano no solo es materia, no solo es inteligencia, también es voluntad. A mí me preocupa mucho cuando yo oigo a un niño que dice, no me da la gana, y el padre le dice, eres un majadero, eres un malcriado. El profesor le dice, eres un atrevido. No, señores, el no me da la gana no es una respuesta de un majadero, de un atrevido, de un malcriado. Es una postura terrible en la vida. Si a mí no me da la gana, pues nadie me va a mover. Entonces, es importantísimo, es necesario
es indispensable que los profesores sepamos que a la par que transmitimos conocimientos y que desarrollamos de esa manera la inteligencia, también debemos desarrollar la voluntad. Es decir, esa capacidad que deben tener nuestros alumnos de querer hacer las cosas. No querer en el sentido de capricho. Yo quiero porque me gusta, yo quiero porque no me gusta. No, señores. Querer hacer lo que se debe hacer, aunque no quiera hacer y aunque me cueste hacer. Esa es la voluntad perfecta. Ya vamos a ir poco a poco en cada una de las clases desmenuzando este concepto para que todos tengamos claro y veamos esa necesidad indispensable de que nuestro quehacer educativo sea coherente con ese concepto que tenemos de educar. Por un lado, transmitir conocimientos para el desarrollo de la inteligencia, de las habilidades, de las actitudes, de las aptitudes. Por otro lado, tomar en cuenta las emociones y los estados emocionales y sensitivos de los chicos. Pero sobre todo, desarrollar esa voluntad para que siempre quieran hacer lo que deben hacer. Y eso es lo que nos cuesta fundamentalmente a los profesores. Estoy dando clases en varios posgrados a varios grupos de alumnos y uno de los comentarios generales de los alumnos es que los chicos no les gusta hacer las cosas. Una cosa es que no les guste y otra cosa es que no quieran hacer las cosas. Hay cosas que aunque no nos gusten, tenemos que hacerlas. Y hay cosas que sí nos gustan, las hacemos con mayor facilidad. Entonces, lo que debemos hacerles entender a nuestros alumnos es que no puede imperar la ley del gusto. Que hay cosas que se deben hacer porque se tienen que hacer y aunque nos cuesten hacer. Y esa es la voluntad perfecta, señores. Hay una santa de la Iglesia Católica que a mí me gusta mencionarle, aunque a algunos les moleste que sea una santa de la Iglesia Católica, que es Santa Teresa, ¿no? Que solía decir, aunque me cueste, aunque me muera. Perdón, aunque no quiera, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los alumnos. Enseñarles que aunque no quieran, aunque no pueden, aunque revienten, aunque se mueran, lo que hay que hacer, se tiene que hacer. Porque el momento en que nosotros trabajemos así y aceptemos eso, pues primero vamos a ser más libres. Segundo, vamos a hacer las cosas con más gusto. Y tercero, vamos a aprender con mayor facilidad. Yo les invito a ustedes a que se piensen en un concepto de educación. No tiene necesariamente que ser el mismo que pienso yo. Pero lo que ustedes definan por educar es lo que tienen que tratar de conseguir con sus alumnos a lo largo de todas las asignaturas que ustedes les dan a ellos. Y obviamente a esto va unido otro concepto clave, que es el concepto de persona. Pensemos nosotros que la educación es un proceso doblemente humano. Es hecho por personas y dirigido para personas. Eso quiere decir que el único sujeto de la educación es la persona. Yo suelo escuchar también con bastante frecuencia decir, mi perrito es bien educado. No, señores, su perrito no es bien educado. Su perrito es bien amaestrado, que es distinto. Es bien adiestrado. ¿Sí? Pero educado, solamente las personas. Y como les decía, es un proceso doblemente humano, pero es intencional y voluntario. E intencional y voluntario por las dos partes. Por las partes del que dirige el proceso y por las partes del que el que recibe, que es el sujeto del aprendizaje. Entonces, nosotros debemos pensar que la educación es un proceso integral que abarca toda la persona, su parte material, su parte espiritual, su parte material con su cuerpo humano, porque también hay que educarlo. Para eso tenemos asignaturas como la educación física, como el deporte. Y el aspecto espiritual, o si ustedes quieren mejor llamarle el aspecto inmaterial, donde se encuentra lo que es específicamente humano, lo que no tiene otro ser vivo.
que es la inteligencia y la voluntad. En lo demás, todos los seres vivos nos parecemos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero solo los hombres, solo los seres humanos, tenemos inteligencia y voluntad. Es decir, capacidad de pensar, capacidad de razonar y capacidad de querer. ¿Para qué? Para ser libres y para ser felices. Con frecuencia me suelo encontrar con alumnos que a mí me dicen, doctora, pero ¿qué es la libertad? Y cuando yo les pregunto, me contestan, hacer lo que quiera. No, señores. Eso es libertinaje. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de autoadherirse al bien. Porque de lo contrario, nos esclavizamos del mal. Entonces ya no somos libres. Pero los profesores no nos planteamos eso cuando preparamos nuestras clases, cuando planificamos nuestras clases. ¿Por qué? Porque estas ideas madres no las tenemos claras. O si las tenemos, no las relacionamos con nuestro quehacer educativo. ¿A qué voy con todo esto, señores? A que cuando ustedes trabajan en una institución educativa, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues conocer el ideario de la institución. ¿En dónde está ese ideario? Está en el proyecto educativo institucional, del que tienen que ser parte, integrante ustedes. Porque ahí están las declaraciones de los conceptos básicos de lo que yo como institución educativa estoy ofreciendo a mis padres de familia. Ahí está la filosofía que yo vendo a la sociedad para que esos padres de familia puedan elegir para sus hijos el tipo de educación que yo estoy ofreciendo. Entonces, si yo no conozco ese proyecto educativo institucional, si yo no sé qué les está ofreciendo mi institución a los padres de familia, ¿cómo puedo yo en mis clases ser coherente para conseguir esas finalidades, esos principios educativos? Les voy a poner un ejemplo súper exagerado, pero que sí nos permite visualizar la realidad. Supongamos que yo tengo una institución educativa donde le diga a los padres de familia, yo entiendo por educación hacer de los chicos unos perfectos robots, que no sean capaces de obedecer, sino de seguir por un carril sin descarrilarse, haciendo las cosas a la perfección, pero maquinalmente, sin pensar, sino respondiendo simplemente al clic de una pila que les hace funcionar automáticamente. Y resulta que tengo un grupo maravilloso de profesores que en sus clases se plantean como objetivos que los chicos sean reflexivos, analíticos, críticos, descubridores por su propia cuenta, que aprendan a aprender. Y empiezo yo a hacer unas clases maravillosas utilizando todas las herramientas de la tecnología y de la innovación. Y que trabajo en grupos, y que el ABP, y que trabajo en proyectos, y que el Joypad, y que la gamificación. Pues ustedes creen que hay coherencia entre lo que están haciendo los profesores y lo que está ofreciendo la institución educativa. Pues cómo con ese sistema de trabajo me van a salir unos perfectos robots. Pongan el ejemplo contrario. El colegio les ofrece seres creativos, analíticos, que adquieran aprendizajes significativos, que aprendan a aprender, que aprendan a vivir, a defenderse en la vida. Y yo llego a la clase y les dicto una materia con el mismo cuaderno que yo preparé las clases hace 5 años. ¿Ustedes creen que les van a salir unos seres creativos, analíticos, con aprendizajes significativos? Entonces, señores, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es sumamente importante que los profesores tengamos muy claro 2 ideas madres en la cabeza. ¿Qué entendemos por educación y qué entendemos por persona como sujeto activo del proceso educativo? Y ahí nos vamos a dar cuenta, señores, de las barbaridades que hacemos en clase. En uno de estos días, en una de las clases que daba,
Uno de los chicos se justificaba y me decía, doctora, es que el sistema nos impone. Es verdad, tenemos un sistema vertical, jerárquico, aplastante. Pero señores, también es verdad que tenemos la responsabilidad nosotros en clase de dos cosas. Primero, de pensarnos qué estamos haciendo, pensarnos qué es la educación, pensar hacia dónde vamos. El 90% de nosotros cuando pensamos en educación, pensamos en el pasado. Es que nos educaron conductistas, es que nos educaron de esta manera, es que ha influido en nosotros la educación escolástica, es que la educación tal, la educación cual. Y nos pasamos lamentando todo lo que nos ha pasado con la educación. Pero todo ese pasado nos permite estar en este presente. Y nosotros vamos hacia el futuro. ¿Cuál de nosotros se ha sentado a pensar? Este niño que ahora yo lo tengo de 2 años en la guardería, después de 17 años va a ser bachiller. ¿Cómo va a ser el mundo después de 17 años? ¿Qué chico tengo que formar para que después de 17 años salga al mundo? Y señores, no me digan que no se puede pensar. El problema es que es muy duro y muy difícil y muy incómodo sentarse a pensar. Vean ustedes, por ejemplo, las empresas. A ver si la Volkswagen se quedaba pensando en la primera combi que sacó y no piensa que la ciencia, la tecnología ha progresado tanto que ahora tiene que tener carros, bicicletas, triciclos eléctricos y que probablemente ya está pensando en otro sistema de movilidad que ya no sea el eléctrico, sino uno mucho más avanzado. Y solo se queda pensando, no, es que cuando la Volkswagen nació, nosotros teníamos una gasolina de tal octanaje, entonces, pues no. Si eso pasa en la empresa, si eso pasa en el mundo de los negocios, imagínense en la educación, que es el negocio de la vida, porque es formar las mentes, los corazones y las personas que tienen que movilizar el mundo. Entonces, señores, tenemos que hacer el ejercicio de sentarnos a pensar. ¿Cómo va a ser la persona y cómo va a ser la educación del futuro? No lo que ya pasó. Y en función de eso, ¿cómo esto es coherente con lo que mi institución educativa ofrece? Yo les veo a un sinnúmero de profesores agobiados por la innovación. Es que, doctora, tenemos que aprender nuevas herramientas, nuevos sistemas, tenemos que aprender pues a gamificar, tenemos que aprender a jugar en clase, tenemos que aprender a trabajar por proyectos. Sí, señores, todo eso es verdad, pero esas son herramientas, no son los fines. Nosotros no vamos a clase para enseñarles a los niños a jugar, vamos a enseñarles a que como personas deben perfeccionarse, deben ir a más, deben ser mejores. Entonces yo les invito en esta primera clase para que vayamos analizando y para que vayamos pensando entre nosotros. Primero, conocemos el proyecto educativo institucional del colegio, de la institución, de la escuela en la que trabajamos. Tomamos parte en la elaboración de ese proyecto educativo institucional. Nos socializa la institución lo que es el proyecto educativo. Ese proyecto curricular nosotros lo construimos tomando en cuenta los lineamientos del proyecto educativo institucional. Cuando trabajamos en áreas, los planteamientos de los objetivos que nos hacemos en las áreas responden al del proyecto educativo institucional y del nivel al que nos toca trabajar, porque son distintos los niveles. No es lo mismo plantear objetivos para niños de preprimaria que para bachillerato. O estamos agobiados pensando qué asignatura vamos a dar y qué contenidos. Vamos a terminar aquí para continuar.